Michoacán es mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero todos se encuentren bien en casa. Bienvenidos a esta segunda sesión del día. El día de hoy contamos con la presencia del contador público Víctor Rodríguez Chaparro, quien es licenciado en Contaduría por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos viene a traer el tema Aguinaldo 2024, su cálculo y retención de impuestos conforme al reglamento de la LISR, que significa Ley del impuesto sobre la renta. Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias por su asistencia. Agradecemos mucho el tema que es, yo creo, fundamental para todos los asalariados, Sí, casi cualquier empleado. Y pues muchas gracias. Le dejo el uso de la voz. no, al contrario, muchas gracias por la apertura para comentar este tema tan interesante como lo menciona, para la mayoría de las personas asalariadas que hoy en día, pues de repente ahí nos están escribiendo, oye, conta, échame la mano, revisa mi cálculo, si está bien, mi retención y demás. Aquí vamos a abordar el tema, enfocándonos en su cálculo, cómo se hace desde cero, paso a paso, y su retención, enfocándonos mucho paso a pasito para esperando no se pierdan. Traté de hacer el tema muy digerible para todos, y cualquier duda durante el transcurso de la sesión, por favor nos la pueden ir indicando. Si podemos la abordamos en el momento, si no la abordamos al final. Y bueno, como podemos ver, pues está más que nada enfocado al personal que son auxiliares contables, encargados de nómina, de recursos humanos, estudiantes de contaduría, el público en general y todos los que hoy nos acompañan aquí en esta sesión. Está delimitado el tema un poco enfocado solo al salario, a cuando hay un salario fijo. Cuando es un salario variable, ahí es un poquito diferente, lo podemos comentar más adelante, pero con gusto cualquier duda la podemos abordar. Durante la sesión vamos a abordar lo que es, muchas gracias, lo que es la cuestión de mitos y realidades del aguinaldo que se tienen hoy en día. Vamos a abordar lo que es el aguinaldo en términos generales, de una manera más entendible, de lo que contiene o dónde se desenfoca el aguinaldo dentro de la Ley Federal del Trabajo, dónde lo contempla la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de ahí ya vamos a brincar a cómo se hace su cálculo paso a pasito, la cuestión de la exención del impuesto, si paga completamente, si no paga, y cómo se calcula su retención paso a paso. Está muy interesante esta retención. Es una retención opcional para el patrón y lo vamos a ver aquí adelante. El primer mito que tenemos: se paga cuando quiera y pueda el patrón. Pues esto es totalmente un mito. La realidad es que debe de cubrirse por ley antes del 20 de diciembre. Esto quiere decir el 19 de diciembre a más tardar ya tiene que estar depositado en la cuenta del colaborador. Se paga si es que la empresa ha generado utilidades. Ese también es otro mito. Es una prestación totalmente irrenunciable para el colaborador. El colaborador no puede decir yo no quiero recibir aguinaldo para nada. Es un derecho totalmente irrenunciable y va independientemente de la cuestión financiera de la empresa. El siguiente mito que tenemos es: debes de tener todo el año laborando en la empresa. Eso es totalmente un mito. Así tengas 2 días, 3 días laborando dentro de la empresa y se paga el aguinaldo, tú tienes derecho a recibir el mismo conforme a los días laborados que tienes dentro de la empresa. Está completamente exento de impuesto. Eso también es un mito totalmente. Vamos a checar más adelante cuánto es la parte que no paga impuesto, y para que veamos ahí que hay una cuestión de que pues la diferencia es lo que va a ir grabado. Y todos los colaboradores reciben el mismo importe. Esto también es totalmente otro mito. Luego se tiene la creencia de que no, pues yo debo de recibir forzosamente 15 días de salario, y pues no es así. Es un mito, y pues va a depender, lo que tú recibas de aguinaldo va a depender de tu salario y de los días laborados dentro del año. ¿Qué es el aguinaldo? Dentro de la Ley Federal del Trabajo podemos ver que es una gratificación que se le entrega a los colaboradores. Se estableció en la Ley Federal del Trabajo
por ahí más o menos en la década de los 70s, porque esto ya venía como una tradición para los patrones que pues le entregaban a los colaboradores para que pudieran solventar los gastos decembrinos. Dentro de la Ley Federal del Trabajo podemos ver que se contempla en el artículo 87, donde nos menciona que por lo menos se debe de entregar 15 días de salario al colaborador. Y en el caso de colaboradores que no tienen el año completo trabajando dentro de la empresa, se les entregará de manera proporcional. Aquí podemos ver completamente el artículo 87, de la Ley Federal del Trabajo, donde nos menciona: los trabajadores tendrán un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Eso quiere decir que es la prestación mínima. Al día de hoy, como mínimo, se deben de recibir 15 días de salario como aguinaldo. Si tu empresa te decide otorgarte 30, 60, ya es independiente de la empresa, están en todo su derecho. Y, por ejemplo, también el segundo párrafo nos menciona: los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado. Esto quiere decir, como lo mencionábamos hace un ratito, si tú tienes 3 días laborando y es fecha que se va a pagar el aguinaldo, pues tú tienes derecho a recibir tu parte proporcional. Y vamos a ver ahorita cómo se determina esa parte proporcional. Dentro de la ley del impuesto sobre la renta, podemos ver que se contempla en el artículo 93, en su fracción 14, donde nos menciona que está exento del impuesto 30 veces la UMA. Es un importe de 3,257.10. Vamos a ver aquí el artículo tal cual como está. En el artículo 93 menciona: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 14, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario. Esto es el aguinaldo. Y aquí menciona hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Ya no se considera como medida el salario mínimo general desde la desindexación del salario mínimo que viene de 2014, que se reformó y se toma el valor de la UMA. Por eso es que contemplábamos aquí en la diapositiva anterior 108.57, que es el valor de la UMA al día de hoy, por 30. Y ahora vamos a pasar ahora sí a lo interesante, a los cálculos. ¿Cómo se calcula el aguinaldo paso a paso? Para poder calcular el aguinaldo, lo único que necesitamos es la fecha de ingreso del colaborador, si es un colaborador que tiene trabajando ya de años en la empresa, o si apenas ingresó a trabajar, no sé, el 5 de febrero, el 3 de agosto, independientemente de la fecha, entonces es la fecha que necesitamos. El salario diario que percibe, y los días de aguinaldo que otorga la empresa. Como veíamos hace un momento, en la Ley Federal del Trabajo son 15 lo mínimo que contempla. Ya si tu empresa te otorga 30, 45, pues qué agusticidad. Por ahí, si nos pueden regalar una partecita. Y bueno, como comentaba, está enfocado este ejercicio más que nada cuando es un salario fijo. Pero si tienes la cuestión de que tienes tu salario fijo y aparte recibes comisiones, aquí la cuestión o el tratamiento que se le da es que hay que determinar tu salario diario. Es el punto 2 que necesitaríamos. En este caso, pues cuando es un salario fijo lo conocemos todos, y cuando es variable por las comisiones, se considera todo lo que recibiste en el último mes con tu sueldo fijo y con las comisiones extras que recibiste, y se promedian, se dividen entre 30.4 para sacar un promedio diario, y ese sería nuestro salario diario. Al final de la sesión estaría interesante que por ahí la audiencia que nos acompaña nos comparta información, si gustan, para que podamos hacer la mecánica de cálculo con datos reales. Aquí tenemos un ejemplo. Digamos que en la empresa del señor Juanito le otorgan los 15 días que otorga la ley, y él recibe un salario diario de 520 pesos. Durante el ejercicio él laboró 250 días. Aquí para los días laborados se consideran todos, o sea, si tú entraste el 31 de agosto,
Me decían el otro día, ¿se consideran sábados y domingos? Sí. No importa que tú labores nada más de lunes a viernes, entran todos los días de la semana para el cálculo de los días laborados. El primer paso que tenemos que hacer es determinar una proporción diaria de aguinaldo. Esta lo obtenemos dividiendo nuestro aguinaldo diario, los días de aguinaldo que otorga la empresa, en este caso son 15, los vamos a dividir entre los 365 días del año para obtener una proporción diaria. Esta proporción diaria nos da de 0.0411, la cual la vamos a multiplicar por los 250 días que ha laborado el colaborador, lo cual nos da un 10.27 de días proporcionales que va a recibir. Aquí no quiere decir que hay como ilegalidad o algo, es que no le están dando sus 15 días, no, se le están otorgando sí sus 15 días, pero de manera proporcional a los días laborados durante el ejercicio. Y este importe que obtuvimos de los días proporcionales lo vamos a multiplicar por su salario diario. Y vamos a obtener que él va a percibir un aguinaldo de 5,342.47. Este importe vale la pena que lo vayamos guardando porque lo vamos a ocupar más adelante. Pero así a grandes rasgos es como se va determinando. No sé si por ahorita ahí en el chat tengamos alguna duda o algo. Ok. Vamos a continuar entonces con el tema. Y aquí es donde entra algo interesante. Se debe pagar impuesto sobre todo el aguinaldo. Ok, entonces en esta parte, como veíamos anteriormente, en la ley del impuesto sobre la renta, dentro de su artículo 93, en la fracción 14, nos menciona la parte que no pagará el impuesto, que como determinamos son 3,257.10. Teniendo el cálculo anterior, donde determinamos un aguinaldo correspondiente a recibir de 5,342.47, le restamos el aguinaldo exento, que es lo que no va a pagar el impuesto, obtenemos la cantidad de 2,085.37. Sobre de esos 2,085.37 es que se va a determinar el ISR a pagar, el ISR que el patrón le va a retener al colaborador. Aquí están dos opciones, o bueno, estaría la cuestión de que el patrón haga la retención tal cual, conforme al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, aplicando tablas tarifas del anexo 8, y lo que salga, pues lo que le va a retener, pero en algunos casos está más elevado esta retención que esta opción que nos va a dar el artículo 174 del reglamento, que vamos a ver a continuación. También hay que hacer mención respecto al artículo 151 del reglamento del impuesto, de la ley del impuesto sobre la renta, donde menciona que para efectos del artículo 93 en su fracción 14, en caso de que la gratificación sea inferior al monto equivalente al salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, no se pagará el impuesto hasta por el monto de la gratificación otorgada, aun cuando se calcule sobre un salario superior al mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos, como es el caso del colaborador Juan, que determinábamos 10.27 días de aguinaldo proporcionales, y si le determinamos con un salario diario de 275, podemos obtener como resultado un aguinaldo correspondiente de 2,824.25. Esto quiere decir que ahí ese caso sí está totalmente exento de impuesto y no pagará nada. Ahora sí, ya viene lo interesante. ¿Cómo es que se hace este cálculo de la retención conforme al artículo 174? Pues el artículo en sí, si lo leemos aquí completo, está muy confuso. Si le damos lectura, nos enredamos totalmente. Es por esto que tenemos que entonces irlo desmenuzando fracción a fracción, poco a poco, para poder comprenderlo y entender su cálculo. Empezamos dando lectura al artículo que nos dice, tratándose de remuneraciones por concepto de gratificación anual, que es el caso, las personas que hagan dichos pagos podrán optar por retener el impuesto conforme a lo siguiente. O sea, es una opción.
Si tú no deseas hacer la retención conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta es opción. Y la verdad es que a veces si conviene, le conviene tanto al colaborador como al patrón. ¿Por qué? Porque tú como patrón retienes menos y pues financieramente no te pega tanto en el bolsillo. Y a ti como colaborador, pues también a veces te conviene porque es una retención más baja que la del 96. Entonces comenzamos con la primera fracción que nos menciona: la remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. Entonces, como guardamos anteriormente la cantidad que nos salió del cálculo de lo que era la parte de aguinaldo grabado, aquí la tenemos en la parte de abajo, los 2085.37, es a lo que le vamos a aplicar entonces esta parte de la fracción 1. Lo dividimos entre 365 y nos da como resultado 5.71, y ese lo vamos a multiplicar por 30.4 como nos menciona la misma fracción, y este resultado nos da 173.69, que lo vamos a guardar porque lo vamos a ocupar más adelante. Es lo interesante, lo que luego a mí me llama mucho la atención de este cálculo, porque te trae para arriba y para abajo, para arriba y para abajo analizando, y que ya lo hiciste y ahora el número que pensaste, y van a ver ahorita cómo está interesante. Después pasamos a la fracción segunda y es el primer paso. Y nos dice: a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que reciba el colaborador durante el mes. Esto quiere decir que si el colaborador percibe un salario de 520 pesos diarios y lo multiplicamos por 30.4, obtenemos su remuneración mensual solo de salarios, solo de la cuestión de salarios, y le vamos a adicionar el importe que determinamos en la fracción primera. Y aquí en este ejemplo nos da 15.808. Esos 15.808 igualmente tenemos que guardarlos porque los vamos a ocupar más adelante en otro pasito. Y la suma de estos dos nos da 15.981, que a esos 15.981 ahorita les vamos a aplicar lo que es la tabla tarifa mensual del anexo 8. El anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal igual lo podemos analizar al final, para que lo tengan contemplado. Y aquí en la fracción segunda lo que podemos ver es que a la cantidad que determinamos de 15.981 le tenemos que aplicar las tablas tarifas que mencionaba hace un momento del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, donde podemos ver que es la tabla mensual, y tenemos que posicionar nuestro resultado al que le vamos a aplicar la misma. Tenemos que posicionarlo entre un límite inferior y un límite superior. En este caso, nuestro ejercicio, nuestro ejemplo recae en el renglón sexto, donde tenemos que restarle el límite inferior de 15.487. A ese excedente le vamos a aplicar la tasa del 21.36%, y esto será, como resultado le llamamos impuesto marginal, al cual le vamos a sumar la cuota fija que tenemos en la tercera columna de 1.640.18, y nos da un ISR a cargo de 1.745.69, pero aquí no hemos terminado, porque van a decir: oye, pues ¿cómo que 1.745 a retener si voy a recibir 5.000? Pues no, está totalmente fuera de lugar. Ahí hay que guardar este dato porque otra vez lo vamos a ocupar más adelante. Pasamos a la fracción tercera, donde en la fracción tercera, en su primer paso, nos menciona que conforme a la fracción anterior hay que disminuir el impuesto que corresponde al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado, que es lo que comentábamos anteriormente, por aquí, que lo determinamos haciendo la multiplicación del salario diario 500 por 30.4. Y que les comenté que había que guardar esos 15.808. A esos 15.808 de la misma manera, hay que aplicarle las mismas tablas tarifas, y recae de la misma manera en el sexto renglón, lo cual nos da como resultado en este segundo paso, un ISR a cargo de 1.708.
Y aquí van a decir, oye, pero es que ya me confundí, ya me sacaste mucho ISR, ya no sé, ya me perdí. No, es que aún no terminamos. Ahora, en el siguiente paso de la misma fracción tercera nos menciona que tenemos que restarle al resultado de la fracción segunda el resultado de la fracción tercera en su segundo paso y vamos a obtener un resultado de 37.10. Aquí no hemos terminado. Está muy confuso. No sé si voy un poquito rápido o si quieren que nos regresemos. Pero a ver, por ejemplo, retomando, recapitulando. En la fracción primera, lo que hicimos es nuestro aguinaldo grabado, lo dividimos entre 365 y el resultado lo multiplicamos por 30.4. Para ese resultado lo guardamos, ese lo vamos a ocupar más adelante. En el siguiente paso, a este resultado de la fracción primera le sumamos lo que tú obtienes por la cuestión de sueldo durante un mes. Y este resultado le vamos a aplicar tablas tarifas. Nos da 1.745 de ISR a cargo. Ese igual lo vamos guardando, no lo vamos a ocupar todavía, ni es el impuesto definitivo a retener. Después de esta parte tenemos que aplicarle al salario mensual la misma tabla tarifa y nos da 1.708. A esos hay que sacarles diferencia y obtenemos 37.10. Ahora sí, a este resultado de la fracción tercera lo vamos a dividir entre el resultado de la fracción primera y nos da como resultado 0.2136, el cual lo vamos a multiplicar por 100 y este se va a expresar en porcentaje, que esto nos lo menciona en términos de la fracción quinta. Aquí está un poquito luego confuso, por eso les decía que no podíamos darle leída de corrido al artículo porque luego nos confunde, porque por ejemplo en la fracción cuarta nos menciona el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones que se refiere a este artículo sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Entonces te adelanta una fracción, pero no te deja avanzar porque tienes que regresarte a esa fracción cuarta. Ya que determinamos entonces esta tasa del 21.36, se la vamos a aplicar ahora sí a nuestro aguinaldo grabado de 2085.37 y vamos a hacer una retención de 445.44. La verdad está considerablemente baja para la cuestión de los 5,000 pesos, 5,000 y fracción que va a recibir el colaborador. Y aquí en resumen podemos ver que ya que determinamos esta parte, el aguinaldo y los días laborados, pues tenemos un ejemplito como de lo que es la cuestión de un recibo de nómina, donde el colaborador va a recibir 5,342 de aguinaldo y se le van a retener 445.47. Va a tener un neto a recibir de 4,897. Aquí hice la mecánica del análisis conforme a lo que vendría siendo si se le aplica la tabla del artículo 96. Si lo hubiéramos aplicado directo a los 2,085 grabados del IS de aguinaldo del colaborador, se le tendrían que retener 1,310. Pues oye, la verdad, vas a recibir 5,000 y se te van a retener 1,310, pues no, como que no conviene, ni tanto para el colaborador, ni tanto para el patrón. Tú recibirías 4,031, caso contrario, con esta opción que nos da el artículo 174 de su reglamento, podemos ver que es una cantidad mucho más baja la que se retiene. Y, exactamente casi 900 de la cuestión de diferencia, que pues ya es algo, ya alcanza para los regalitos. Ajá. Ajá, exactamente. Alcanza una semana de canasta básica con eso. Exactamente, entonces es una parte interesante que luego muchas veces a lo mejor
como encargados de nómina o de recursos, pues a veces como que lo dejamos de lado y mejor nos vamos directo al artículo 96 de la ley de ISR para no quebrarnos la cabeza con este artículo 147. Pero ya la verdad, una vez que ya le entendiste, pues ya la verdad es que, digamos, como que pan comido. Y pues conviene, en algunos casos conviene mejor hacer esta retención que es opcional a hacer la anterior. Y como mencionaba al inicio de la sesión, pues podemos hacer aquí la mecánica de algunos cálculos. No sé si por ahí en el chat tenemos algunos. Sí. Ujú. Licenciado, hay una pregunta en el chat de Zoom. Pregunta Paola Vélez. Dice, buen día, yo manejo una institución y me interesa para los docentes. Si acaban de entrar este ciclo escolar el 18 de agosto de este año, ¿cuánto les corresponde? Muy bien. Pues haciendo la mecánica, 18 de agosto de 2024, quiere decir que enero, febrero, marzo, abril no laboraron, mayo, junio, julio, ahorita agosto lo dejamos al final. Septiembre lo trabajó completo. Aquí, aunque no se ha terminado el mes de diciembre, aunque se tiene que pagar el aguinaldo el día, a más tardar el día 20 o antes, el 19, debemos de contemplar como si el colaborador estuviera trabajando hasta el 31 de diciembre. Puede ser, puede llegarse a ser el caso que luego ya ven que hay algunos colaboradores que dicen, yo nomás espero el aguinaldo y me voy. Puede ser el caso, si es así, pues sería un poquito desagradable para la empresa, pero se tiene que considerar hasta el 31 y en este caso si laboraron a partir del día 18, quiere decir que en agosto nada más laboraron 14 días. Por tanto, conforme al artículo 87 son 15 días, como veíamos, lo tenemos que dividir para sacar la proporción diaria y ellos tendrían días laborados por 131, lo cual les correspondería 5.59. Aquí la cuestión sería nada más el salario que perciban. Podemos hacer el ejemplo con el mínimo al día de hoy, que está en 248, bueno, vamos a dejarlo en 150 para no quebrarnos. 248.93, si no me equivoco. Un ejemplo que a lo mejor la cuestión del ejemplo que nos mencionan que laboren y no se reciban 300 pesos de salario diario, les correspondería un aguinaldo de, vamos a dejarlo con 300. Les correspondería un aguinaldo de 1,676.71 y pues estaría totalmente exento de impuesto porque pues no rebasa el tope que nos menciona el artículo 93 en su fracción 14. Paola nos actualiza, dice, ganan 3,000 a la quincena. Ok. Vamos a ver aquí. Y supongo es por, por hora o cómo les estarán pagando ahí, porque ahí está inferior al mínimo. En este caso quedamos que es ¿cuánto? 197.37. Sean 1,103.11, pero ahí es la cuestión nada más que está inferior ajá. Ajá, supongo que es Va a por ser honorarios. por horarios, por horas, porque sí, la quincena del salario mínimo rebasa los 3,500 pesos. Así es, ajá. Sí, con el salario mínimo actual está arriba de 3,500 y ya con el... 3,750. Ajá, y con el nuevo va a quedar en 4,000 y fracción. Sí, el que se avecina, ¿no? Dicen que ya Ajá. para el 2024 va a aplicar. ¿Cuándo? Sí, Digo, 2025, perdón. 278 y fracción. En zona común, zona Ajá. fronteriza. Zona fronteriza está va a estar en 400 y fracción. No, muy bien. Una duda.
por ejemplo, se supone que siempre te dice la ley que tienes que pagar hasta a más tardar el 20, ¿no? Ujú, Y se refiere al total del aguinaldo. así es. En algunos casos, a ciertos gremios lo dividen. Ujú. Ponen una parte al día 20 y otra para el siguiente año. ¿Eso es factible? Sí, aquí ya también va a depender de los contratos individuales y colectivos de cada empresa o de sectores. Sí, sí conozco algunos sectores, por ejemplo, de gobierno, que les entregan una parte en el Buen Fin para que hagan por ahí sus compras necesarias y otra parte para el Día de Reyes. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hacen es que les adelantan cierta parte y ahí la cuestión es, por ejemplo, pues al momento de que firman los contratos, a lo mejor, no sé, un ejemplo, tú entraste a laborar a mitad de año y ya no te tocó la parte que dieron en enero de cuando tú entraste. Te toca nada más la de noviembre y ya en el siguiente enero te toca la otra parte. Ahí como que es la forma en la que, digamos, lo pueden como justificar. Te lo estoy pagando antes del 20 de diciembre del ejercicio porque te di una parte en enero y otra en noviembre o diciembre. Sí, es ahí ahora sí que como lleguen a un acuerdo las empresas también. Financieramente luego hay empresas que también dicen, oye, es que sí, la verdad está muy pesado el pago ahorita y una sola exhibición. Entonces lo que hacen es que se van previniendo y van haciendo el pago, digamos, Gradual. gradualmente. Ajá, digamos, en la primer quincena de noviembre les dan una parte, en la segunda otra parte y en la siguiente de diciembre les dan otra parte. Entonces ya no resiente tanto la empresa esta Entonces, parte. según el contrato, sí está legalmente permitido que se dé una parte del 2024 y otra iniciando el siguiente periodo. Sí, sí, sería ahí ya cuestión de cómo estén los contratos individuales y los contratos colectivos. Ujú. Paola nuevamente nos vuelve a actualizar. Dice, soy empresa particular, entonces el salario del día es de 278 pesos. Entonces mi población de Paracho entre ese salario. Ahí está un poquito confuso esa parte, pero sí, los 278 entran totalmente, están, Entonces ahí sí está encima del salario mínimo. así es, están encima del salario mínimo. Voy a buscar aquí para proyectar el... Por ahí a lo mejor Paola redondeó el número del salario quincenal, a lo mejor quiso redondearlo. Pero si Ajá, hacemos el cálculo de 278 por día, pues es más, ¿no? exactamente. Ujú. Sí, por ejemplo, si lo ponemos así como menciona. Ah, ok. Ujú. Ok, gracias. Ok, y por ejemplo aquí vamos a checar esa parte. Actualmente es y actualmente en lo que es todo el territorio nacional menos la zona fronteriza norte está en 248.93 y la zona fronteriza norte está en 374.89 al día de hoy. Y ya a partir de lo que será el primero de enero de 2025 quedaría en 278.80 y 419.88. Pregunta Paola, entonces sería multiplicar 278 pesos por 15 días para sacar lo que les corresponde. 278. No, sería la parte proporcional, Paola. Vamos a regresarnos a esta parte de por acá. Acá lo tenemos. Aquí. Tenemos que determinar los días laborados, que son los que sacamos acá en nuestro Excel, 136, a los cuales les aplicamos la proporción diaria. Déjenme, voy a ponerlo aquí abajo.
para que tengamos el comparativo de los ejemplos. Son 136 días los laborados que tienen del 18 de agosto al día de hoy. Determinamos una proporción diaria de 0.0411. Al multiplicarla les corresponden 5.59 días correspondientes de aguinaldo. Esto quiere decir, o sea, no es que esté como una ilegalidad ahí, porque no forzosamente va a ser siempre el sueldo por los 15, sino que se tiene que determinar la proporción del día, la cual sacamos acá. 15 entre 365 nos dio 0.411 por los 136 días laborados. Y si tenemos 278.80, corresponde un aguinaldo de 1.558, que sigue estando por debajo de la parte que está exenta de impuesto. Pero, por ejemplo, hagamos un ejemplo, como mencionábamos, de una persona que a lo mejor tiene nada más un mes dentro de la empresa. Hagamos este ejemplo. Digamos que esta persona entró el 1 de noviembre. Ya ven que luego se tiene esa suerte que el nuevo es el que se lleva la pantallota en la rifa y demás. Un ejemplo, que entre una persona el 1 de noviembre y tenga un salario diario de 550, como podemos ver, sigue estando exento, no alcanza a rebasar la cuestión de la parte que está exenta de impuesto. ¿Y qué pasaría con un colaborador que tiene exactamente el mismo sueldo, pero laboró todo el año? Ok, pues vamos a ponerlo aquí. Aquí, aunque este año fue un año bisiesto y el mes de febrero tuvo 29 días, para este ejemplo tenemos que considerar siempre lo que son 28 días en febrero para llegar a la sumatoria de los 365 días. Porque pues como sabemos, la cuestión de febrero con sus 29 días es algo totalmente pues inusual. Aquí nos faltó, a ver, aquí, julio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver a esta persona, a este colaborador le corresponderían 8.250, de lo cual no pagaría impuesto por 3.257, pero sí pagaría por 4.992.90, haciendo todo el procedimiento que analizamos. Le corresponde una retención de 1.066 y llegamos a un aguinaldo de 7.183. Y, por ejemplo, haciendo el comparativo, Es para una persona que gana 550 550 diarios ajá, y y tiene todo el año todo el laborando. año. Así es. Todo el año laborando. La persona de arriba tiene el mismo salario, pero solo ha laborado noviembre y diciembre. Y ese es en el caso de lo esencial o básico que es pagar 30 días, porque si ustedes... 15 días, perdón. 15 es el mínimo, Ah, o estipulado en la ley. porque sí hay casos, ¿no? Que me imagino en gobierno que les pagan más de 30 días. Sí, así es. Hay casos que les dan hasta 60 días y también hay empresas que otorgan 30 días. Ujú. Entonces ahí ya es de acuerdo a la planeación de cada empresa financieramente y de cada sector gobierno. Y por ejemplo, aquí haciendo el análisis, pues podemos ver, por ejemplo, mismo salario, pero al no tener todo el año laborando, no le toca retención. Caso contrario, que sí tiene todo el año, sí lleva su retención. Y por ejemplo, acá, haciendo el análisis de una persona, aquí vamos a poner, por ejemplo, 365 días, 550 de aguinaldo. La retención, conforme a la opción que nos da el artículo 174 del reglamento, nos da un impuesto a retener de 1.066. Caso contrario, que es el que tenemos acá, 1.066. Aquí está. Caso contrario, que si solo le aplicamos conforme al artículo 96, solo las tablas tarifas, le tocará una retención más elevada, lo cual pues no. Financieramente para la empresa no conviene mucho y para el colaborador pues tampoco, porque ahí sí son prácticamente 1,000 pesos también de diferencia, los cuales pues ya sirven para un regalito, para el intercambio, para la posada. No sé si por ahí tengamos alguna otra duda, queja, sugerencia.
Bueno, pues por mi parte, Podemos hacer el ejercicio como del aguinaldo variado, como es el que es mi caso. claro, Por ejemplo, pongamos estimaciones. sí, claro, Yo percibo alrededor de 8,000 pesos de quincenales. ok. o- Entonces serían 16 ajá, ok. anuales. 16 al mes. Y tengo una compensación extraordinaria del 50% de mi salario base. Ok. Pues aquí lo que podemos ver es que sería hacer la sumatoria de estos dos, que serían 24, y lo dividimos entre 30.4 y nos da un salario diario promedio de 789.47. Y suponiendo se elaboró todo el ejercicio, Sí, sí. corresponde un impuesto a retener, corresponde un aguinaldo de 11.842 y un impuesto a retener de 1.833 y se recibe netamente 10.000. Ay, pero lo podría poner a, híjole, la verdad ni estoy seguro, pero a que fuera de 30 días, Ok. somos más. O Eh, 40 días se puede. Hay Vamos a casos de ponerle 40 aquí 40 días. 40. Ajá. Entonces, aquí igual de la misma manera tenemos que determinar una proporción diaria que en lugar de quedarnos como la mínima general que tenemos de 0.411 nos queda de 0.1096, lo cual nos da un neto de aguinaldo de primero 31.578 y una retención de 6.049. 25,000 sería Ya lo neto. Ajá. Entonces iban a ser como 35 días. Sí, ahí ya es cuestión de varía mucho. Varía mucho conforme a las empresas y, por ejemplo, con 35 días quedan 22. Wow, totalmente. Yo creo que me refleje. Ujú. Sí, no sé si gusten que analicemos algún otro ejemplo. Pues, esto está. Muy bien. Hay una pregunta en el chat. Sí, claro. Dice, muchas gracias, creo que sí entendí. En caso de que tenga duda, ¿con quién podría consultarlo? Muy bien. Muchas gracias. Aquí, pues en caso de cualquier duda o algo, si necesitan cualquier asesoría contable o fiscal, pueden contactarnos al correo cpvictor.rodriguez@outlook.com. En Instagram me encuentran como contadorvictor.chaparro. En Facebook igual como contador Víctor Chaparro. Y pues ahí estamos a sus órdenes para cualquier asesoría o algo. Les digo, ahorita es muy común en estas fechas que si luego me comentan, oye, conta, échame una hojita aquí en mi aguinaldo. Si me retuvieron bien o me retuvieron bien, ahí estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Listo, bueno, pues agradecer mucho aquí a Espacio Emprendedor la apertura. Este, por mi parte ha sido todo y pues espero haya quedado claro porque sí es muy, muy confuso y súmale y réstale, está como un episodio por ahí de la serie La Familia Peluche donde dice que el número que pensaste, réstale 7 y... Sinceramente, sí, o sea, es algo confuso y nada como a la práctica. Afortunadamente, esto que estamos grabando en este momento y que se está viviendo, está en vivo en este momento, perdón, pues va a quedar grabado, va a quedar ahí en la videoteca de Academich, en el canal de YouTube. Y pues para ahí que puedan ir el paso a paso y darle al tiempo que ustedes quieran para que también vayan llevando su ejercicio. Y pues muchas gracias de verdad por su participación. Es un tema súper importante, fundamental. Y pues nada, a nombre del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, es para mí un honor otorgarle el presente reconocimiento a Víctor Rodríguez Chaparro por su valiosa intervención en la Academia de Michoacán, Academich,
en la capacitación titulada Aguinaldo 2024, su cálculo y retención de impuesto conforme al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Realizada hoy, el día de hoy, jueves 5 de diciembre, en Morelia, Michoacán. Esto se lo entrega firmado a nombre de mi directora. El gusto de haber estado aquí. Muchas gracias, agradezco la apertura y aquí estamos para cualquier situación. Andamos a la orden. Gracias. Y grábenselo, ahorita también tocamos un tema fundamental que es histórico a cierta medida, los incrementos del salario mínimo, para que también ahí, a partir de eso, ustedes valoren qué tanto vale el trabajo en sus diferentes centros de trabajo. Así Muchas gracias es. por participar y pues alguna otra cosa que quieras mencionar. No, muchas gracias por la apertura nuevamente y lo que mencionaba ahorita, también por ahí está en veremos el incremento de 15 a 30 días en Ley Federal del Trabajo del aguinaldo. Ah, del aguinaldo, es verdad. Ajá. Sí, sí, cierto. Está todo eso bien y pues se vienen buenos tiempos para los asalariados. Ojalá que lo aprovechen todos y pues muchas gracias por participar. Nos vemos el día de mañana en la última sesión y el último día de la semana con Academich. Muchas gracias. Gracias. Michoacán es mejor.